A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Hermann Thomas Ehrenfeld. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, diplomados en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Docente en ADIPA de WIS 5, WIS 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con evaluación neuropsicológica, además de ser el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil en ADIPA. Así que le damos el paso a Germán para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches ya. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos compete hablar de un tema que particularmente creo que es bien interesante y que más que hablar sobre el diagnóstico en sí, me gustaría plantear una reflexión al momento de poder abordar a los estudiantes que tengan problemáticas como este estilo. Sí, así que en ese sentido, este seminario va a ser quizás un poco diferente a lo que acostumbro yo a hacer. Quiero instalar más bien una mirada crítica con ustedes sobre qué serían estas graves alteraciones en la relación y la comunicación, y además también plantear algunos puntos de vista personales al respecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar sobre las graves alteraciones de la relación y la comunicación, GARC, ¿cierto? Como se le conoce, una caracterización de necesidades educativas especiales. Como objetivo para esta ponencia, primero quiero definir qué es esto de las graves alteraciones, ¿cierto? A partir del decreto N815 y comparar un poco esto con clasificaciones diagnósticas más internacionales y vigentes en el día de hoy. Y también describir un poco el diagnóstico diferencial y la evaluación que debiésemos realizar. Este seminario o esta ponencia partió de una vez en un curso que yo estaba impartiendo, que uno de los estudiantes me comentó del este diagnóstico, ¿ya? Y yo la verdad que no lo conocía hasta hace muy poco. Estábamos en un curso de las escalas Beckler, que habitualmente soy yo quien le enseña en ADIPA. Y ellos planteaban de si estaba correcto o no la idea de que las graves alteraciones en la relación y la comunicación se podían medir y quizás diagnosticar con el índice de velocidad de procesamiento del BIS-5. Yo ahí en ese momento empecé a investigar un poco sobre este diagnóstico que existe, ¿cierto? Que en realidad vamos a desmitificar un poco. También seguramente para quienes trabajen en PIE o trabajan ya en escuelas, ya conocen y han escuchado hablar sobre este diagnóstico. La pregunta es cómo se maneja administrativamente hablando, por decirlo así, y qué es lo que se debiese hacer. ¿Sí? Aquí pongo un poco entre comillas los GARC, porque de alguna manera así lo plantearon. Y seguramente este enfoque que no está tan desarrollado, no está tan, perdón, cercano a la individualidad de la persona, ¿cierto? Es decir, a las personas los GARC, los TEA, los DI, ¿cierto? Generalmente a mí no me gusta mucho porque deshumaniza un poco a estos estudiantes, estos niños, ¿cierto? Que podrían recibir un diagnóstico de este estilo. Así que, sin duda, quería un poco caricaturizar un poco esto, ya que considero que no es apropiado tomar en cuenta diagnósticos sino personas. ¿Ya? Bueno, ¿qué son las graves alteraciones de la relación y la comunicación? ¿De dónde salió esta famosa sigla también, por cierto, que yo considero que suena muy mal, suena muy raro, GARC, ¿cierto? Como para referirnos a las personas. Esto si hacemos la búsqueda sobre documentos oficiales en el ministerio o quizás en Chile, encontramos un decreto aquí de 1990, imagínense, donde se establece que es un criterio, mejor, es un decreto técnico pedagógico, ¿cierto? Para poder
explicitar qué apoyo necesitarían las personas con lo que llamaron graves alteraciones de la capacidad de la relación y la comunicación. Y si bien es cierto, esta es una iniciativa muy buena, ya que inclusive en la época donde no se conocía mucho sobre trastornos de neurodesarrollo como hoy en día, la intención era poder brindar a todas las personas, sin importar sus limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales, el acceso a la educación formal. Gran labor que hacen los educadores diferenciales, ¿cierto? Y en las escuelas especiales. Aún así, ¿cierto? Para poder quizás operacionalizar esta población que requiere de apoyos específicos, se estableció este diagnóstico, que hoy en día también aparece en las orientaciones técnicas del decreto 170, que voy a citar más adelante. Quiero que leamos un poquito cuál es la caracterización de las graves alteraciones, ¿cierto? De la relación y la comunicación. Y analizando un poco el contenido, me gustaría situarlos en el contexto en que fue escrito este decreto. Ya era el año 1990, existía el DSM-3R. Ya, yo cuando empecé a estudiar psicología ya estábamos con el DSM-4TR. Entonces imagínense una generación completa antes de los manuales en cuando yo estudié psicología. Y fíjense que dentro de la caracterización aparecen diagnósticos tales como trastorno autista, disfasia severa y psicosis de tres tipos: orgánicas, esquizofrénicas y afectivas, que eran un poco las nomenclaturas que tal vez se conocían en esas versiones. Hoy en día me gustaría señalarles que la clasificación internacional de enfermedades está en la 11ª versión y el DSM hoy en día es el 5 texto revisado, ¿ya? Em, Voy a responder a todas sus preguntas al finalizar la ponencia, pero más que nada quiero que veamos qué es lo que propone este decreto para quien empezó a hablar por primera vez de este término. Para que se den los criterios diagnósticos, entre comillas, os puse, ¿cierto? Se necesitan presentar 8 de 16 ítems que vamos a ver a continuación, los cuales deben estar de la siguiente forma. Tienen que haber dos del apartado A, uno del apartado B y uno del apartado C. ¿Ya? Entonces, estos apartados hacen referencia a un grupo de características o, digamos, los síntomas asociados a este diagnóstico, el cual sería deterioro cualitativo de la interacción social recíproca, deterioro cualitativo de la comunicación verbal y no verbal en la actividad imaginativa, repertorio notablemente restringido de actividades e intereses, y que esto se presente en el comienzo de la infancia o la niñez. Quiero que veamos un poco cómo se definía esta condición o mejor dicho, esta como diagnóstico administrativo que proponía el decreto, que en mi opinión, siendo muy crítico y quizá analizando desde la historia, tal vez era una buena aproximación a la evidencia que había. Por ejemplo, aquí se menciona que la disfasia severa, que bajo la investigación moderna en aquel entonces se empezó a llamar síndrome semántico pragmático. Yo considero que esto es claramente una preevolución, ¿cierto? O un estadio anterior a lo que conocemos hoy día como los trastornos de la comunicación social y claramente lo que hoy conocemos sobre las características del autismo. Pero sin duda en aquel entonces no había mucho desarrollo. Entonces este apartado A, que era el deterioro de la interacción social, podía expresarse si la persona ignoraba de forma persistente los sentimientos de los demás. Algo que quizás podría ser un poco cuestionable, ¿cierto? Porque eso sería como señalar que es falta de empatía, ¿sí? En periodos de estrés no hay búsqueda de apoyo o esta es anómala, incapacidad o dificultad para imitar, anomalías o ausencia de juegos simples, prefiriendo un juego solitario, o implica a otros niños en juegos solamente como ayuda mecánica, instrumentalizar al otro, ¿cierto? O déficit en la capacidad de hacer amigos. Bueno, paréntesis, quiero quizás señalar que este seminario
quizás podría llamarlo antiseminario, ¿ya? Quiero que miremos con un enfoque crítico por qué este diagnóstico, ¿cierto? Hoy en día es inespecífico, desactualizado y que requiere una relectura si realmente queremos ayudar a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Con información basada en evidencia y que sea actualizado, ¿ya? Así que esta revisión de criterios diagnósticos no quiero que la tomen como si yo estuviese validando o estando de acuerdo con lo que hoy en día se plantearía con estas dificultades. Más bien es un análisis crítico que me gustaría poder llevar a la audiencia para que cuando ustedes vean casos donde esté acompañada esta etiqueta, quizás puedan ver más allá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjense que el apartado A hacía referencia a dificultades en la interacción social recíproca, sin embargo, de una manera muy instrumental, ¿ya? Por ejemplo, si en periodos de estrés no hay búsqueda de apoyo o estas anómalas, claramente esto podríamos relacionarlo con muchos factores, tales como el estilo relacional, el apego, inclusive en la infancia, no quizás a una condición del desarrollo propiamente tal. Sí, dificultades para hacer amigos, ya posiblemente muchas otras condiciones también presentan esa dificultad, ya. El apartado B, las dificultades en la comunicación verbal y no verbal y en la actividad imaginativa, fíjense, aquí hay un desafío, ¿cierto? Porque en el fondo el criterio pareciera ser muy amplio, verbal y no verbal, ¿cierto? Comunicación, ¿sí? Porque tiene que haber un criterio donde se mezcla la comunicación y la actividad imaginativa como si fueran la misma cosa. Es interesante ahí ver que eso puede generar mucha más imprecisión, ¿ya? El apartado B se necesitaría al menos uno de estos. No hay ninguna forma de comunicación como balbuceo, expresión facial, gestualidad o lenguaje hablado. La comunicación no verbal es notablemente anómala en lo que concierne al contacto cara a cara, la postura corporal, la gestualidad. Ausencia de actividad imaginativa como simulación de papel de adulto, de personajes imaginarios, de animales, falta de interés en las historias imaginadas. Anomalías graves en la producción del habla, alteraciones de volumen, tono, énfasis, frecuencia, el ritmo y la entonación, anomalías graves en la forma o contenido del lenguaje, ¿cierto? O inclusive deterioro importante en la capacidad para iniciar o mantener una conversación. Fíjense, de nuevo aquí tenemos criterios que posiblemente comparten más de una condición, ¿ya? Por ejemplo, el número 3, ausencia de actividad imaginativa, la ausencia de juego simbólico. Eso, más que ser un rasgo diagnóstico, es compartido por muchas condiciones, discapacidad intelectual, trastornos de comunicación quizás, o inclusive trastornos de estrés postraumático, depresión puede estar explicando eso, ¿ya? Eh, También dificultades en el lenguaje, ¿cierto? Que si bien es cierto, no conozco ni soy experto para nada, pero eh, dificultades en cambio de los pronombres, ¿cierto? Se puede explicar quizás por un tema más del lenguaje, más que de una otra diagnóstico más general, ¿ya? El apartado C hablaría de intereses restringidos y actividades repetitivas, mejor dicho aquí, bueno, repertorio notablemente restringido de actividades e intereses. Aquí la presencia de movimientos corporales estereotipados, preocupación excesiva por detalles o formas, malestar frente a cambios pequeños del entorno, insistencia excesiva en seguir rutinas y una restricción notable con intereses y preocupaciones excesivas, ¿ya? Y aquí en uno de estos, ¿cierto? Señalaba el decreto en el 1990 que, por ejemplo, que alguien siguiese hablando del colegio cuando haya cambiado de tema, por ejemplo, ya se consideraría parte del criterio diagnóstico. Y bueno, el apartado de este diagnóstico, como está definido en este decreto, ¿cierto? Dice que tiene que empezar, tendría que haber comenzado en la infancia, después de los 3 años, ¿sí? Entonces, para que el diagnóstico de GARC, según este decreto, se dé en aquel entonces, tenían que haber dos de los síntomas del apartado A
y uno del apartado B y otro del apartado C. Déjenme comentarles que hoy en día, si nosotros analizáramos los criterios diagnósticos del GARC, podríamos decir que al menos se traslapa, ¿cierto? Se mezclan claramente con al menos cuatro categorías hoy en día. Los trastornos del lenguaje, el autismo, trastornos psicóticos o trastornos de la conducta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la gran pregunta que debiésemos hacernos es, ¿qué tan certero es hablar de graves alteraciones en la capacidad de la relación y la comunicación? ¿En qué nos estamos refiriendo? ¿Somos capaces de separar lo que es quizás una descripción de aquel entonces, cierto, eh, utilitaria para el conocimiento de la época, a lo que conocemos hoy en día sobre las trayectorias del neurodesarrollo y las características de los evaluados? Sin duda, tenemos mucho ahí que relacionar, ¿ya? Entonces, primero, cierto, comentar que las graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación es un diagnóstico que estableció el Ministerio de Educación en 1990. No es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico del DSM, no es un diagnóstico que un psiquiatra quizás vaya a conocer tal cual se señala, porque fue pensado más desde una circular del ministerio para poder programar los desafíos, ¿cierto?, que pueden tener ciertas poblaciones para acceder a la educación, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Claramente aquí había la intención, y eso está muy bien, ¿cierto?, de poder asegurar que los estudiantes que tuviesen limitaciones, ya sean físicas, sensoriales o intelectuales, como las conocíamos en aquella época, pudiesen tener acceso a la educación formal, ¿ya? Ahora, fíjense que a pesar de que este decreto se dio en 1990 y posteriormente en otras cartillas y actualizaciones del ministerio se menciona un documento de 1998 que no fui capaz de encontrar, se menciona que los estudiantes, ¿cierto?, podrían ingresar de manera excepcional al PIE si contaran con el diagnóstico de graves alteraciones en la relación y la comunicación. ¿Ya? Aquí, cierto, explica qué es el progreso, el ingreso, perdón, excepcional a PIE, que generalmente ocurre cuando em, se señala que hay más de dos estudiantes con diagnóstico con el curso, ¿cierto? Y que seguramente requieren em, un cupo extra. Yo les comento, yo no trabajo en educación, no trabajo en PIE, por ende yo básicamente analizo la normativa que está disponible y tratamos de interpretarla. Seguramente ustedes conocerán mucho mejor cómo funciona en la práctica. Sin embargo, es importante señalar que para poder postular a un estudiante con este diagnóstico, se necesitaría, ¿cierto?, un certificado médico con diagnóstico de salud mental, ¿cierto?, que esté presentado en el Mineduc, un informe biomédico, ¿cierto?, donde se incluya también eh, la visión de la COMPIN. Ya también otro sería el informe psicopedagógico, donde se hable de el seguimiento que haya tenido este evaluado. ¿Sí? En la cartilla 6, ¿cierto?, que se publicó en 2025 del Ministerio, se habla que para poder dar respuesta a los estudiantes, ¿cierto?, y todas las necesidades educativas, contamos con muchos decretos o leyes al respecto, ¿cierto?, que tratan de eh, organizar el sistema. ¿Sí? En ese sentido, se señala en estos documentos de que, em, dado que el GARC tendría un poco este solapamiento y estaría más descrito desde su inicio con algo parecido al autismo y a la disfasia, ¿cierto? La manera en que nosotros podríamos, o mejor dicho, qué formulario utilizar para la reevaluación, ¿cierto? Señalarían que sería mejor utilizar uno parecido para el espectro autista, ¿sí? Aún así, también es importante, ¿cierto?, señalar que aun cuando esta categoría diagnóstica se parecería más a lo que serían los criterios del trastorno del espectro autista en la actualidad, ¿cierto? No lo reemplaza, no es lo mismo.
y por ende nosotros debemos de alguna manera tomar en consideración, ¿cierto?, las características y las diferencias que podría tener un estudiante que fue diagnosticado con GARC y otro que también lo fue, pero que presentarían áreas completamente distintas del desarrollo. ¿Ya? En ese sentido, ahí en la normativa, ¿cierto? Establece que finalmente es de uso clínico, ¿cierto? O mejor dicho, decisión del clínico, cuál sería mejor el enfoque que ellos debiesen usar para ingresar, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer una reflexión al respecto. ¿Qué pasa con las categorías diagnósticas? ¿Qué poder tienen en nuestro diario vivir en lo cotidiano? ¿Ya? Yo cuando estaba preparando este seminario, yo pensaba, este GAR, que si bien es cierto, yo tuve una mirada crítica en un principio, yo reconozco, ¿cierto?, que era necesario quizás dejar por escrito, ¿cierto? Y generar cierto diagnóstico o categoría, ¿cierto? Para aquellos estudiantes que posiblemente estaban siendo excluidos del sistema educativo. Sin duda, diagnósticos para tan noble función, sin duda son relevantes y son necesarios, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hoy en día en Chile, ¿cierto? Estamos muy enfocados en conocer diagnósticos y hablar de salud mental, pero muchas veces olvidamos que la naturaleza de el estudio de la salud mental o las enfermedades físicas, por decirlo así, funcionan distinto, ¿ya? Aquí yo les hago una pregunta. ¿En qué se parece la expresión estar mal de la guata o me dio un patatús? ¿Cierto? Seguramente en la, mm, en el cotidiano hemos escuchado hablar de eso, ¿cierto? Y son expresiones muy chilenas, ¿sí? Claramente son dos maneras coloquiales, por decirlo así, del día a día para decir que tenemos una dolencia o un estado, ¿cierto?, desagradable. La gran pregunta es, ¿qué significa estar mal de la guata? ¿Es que tengo mareo? ¿Es que tengo ardor? ¿Tengo acidez? ¿Tengo dolor en el abdomen? Sin duda, si yo solamente hablo que estoy mal de la guata, estoy dejando fuera múltiples posibilidades que explicarían mi dolencia y además también podría no ser lo suficientemente específico para encontrar la razón por por la que yo estoy experimentando eso. También aquí el patatús. ¿Qué es un patatús? ¿Es que estoy sorprendido? ¿Es que quedé asustado, traumado? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces ahora esta caricatura, ¿cierto? Con respecto a las formas coloquiales de hablar de trastornos o enfermedades, podríamos decir, ¿qué pasa cuando nosotros lo llevamos un paso más adelante y nos empezamos a cuestionar por la salud mental? ¿Qué pasa con esta nueva ola de diagnósticos, de condiciones que aparecen, donde a veces incluso la prensa inventa nuevas condiciones? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando ocurren o generan nuevos diagnósticos que no son compartidos por la sociedad científica, esto sin duda genera aproximaciones, genera confusión y genera un impacto en la calidad de vida de las personas que no queremos hacer. ¿Ya? Ya, gracias Dexy por su comentario y me gustó que me dijera lo que significa allá en Venezuela. Entonces, fíjense, una pequeña caricatura. Imagínense que un día un psicólogo escolar o un profesional le tengan que decir, ¿sabe qué? Señora Margarita, su hijo tiene GARC. ¿Qué es el GARC? ¿Tendría yo que explicarle que tiene GARC? ¿O por qué no mejor decirle, ¿sabe qué? Hemos encontrado características especiales en su hijo y entraría al sistema portal diagnóstico, pero teniendo un poco cuidado de no generar estigma, ¿cierto? O generar una etiqueta nueva, ¿ya? En ese sentido, este seminario tiene como objetivo em,
ampliar un poco la perspectiva cuando los profesionales de la salud o los asistentes de la educación, ¿cierto?, se encuentren con esta etiqueta diagnóstica, ¿ya? Hablemos un poquito de por qué tenemos que tener diagnósticos más clasificados, clarificados y especificados, ¿ya? Yo recuerdo en mis inicios cuando estudiaba psicología, leer un poco por qué es que surgieron las clasificaciones diagnósticas, ¿ya? Y contaban en la historia, ¿cierto?, de que, por ejemplo, una persona iba a tal hospital y tal persona tenía un diagnóstico. Iba la persona a un hospital número 2, ¿cierto? Decía qué diagnóstico tenía y los doctores no sabían de lo que estaban hablando. Entonces esta persona después iba al hospital original, le preguntaba cuál era el diagnóstico que tenía y decía, no, se llama esto. Y nuevamente iba al hospital número 2 y nuevamente el diagnóstico que le dio el hospital uno nadie lo conocía, no se sabía de qué se trataba. Establecer diagnósticos de alguna manera permite que todas las personas hablen un lenguaje común. Permite estandarizar, ¿cierto? Y generar prácticas, generar investigación asociadas a un fenómeno específico de lo que vemos hoy en día en la sociedad. Entonces, sin duda, inventar, generar nuevos diagnósticos debe ser algo responsable, algo basado en evidencia, algo que esté sustentado y no simplemente por moda. Les comento algo interesante y sobre todo que nosotros discutimos bastante este tema en el diplomado de psicodiagnóstico. Hay un diagnóstico, bueno, mejor dicho, informal que anda dando vueltas en internet, que lo voy a escribir aquí, es ADHD, que sería un poco la mezcla entre el diagnóstico de autismo y déficit atencional. Sin duda, hoy en día en la literatura se ha reconocido que la presencia de esos dos diagnósticos en particular pareciera que generan un perfil completamente diferente del que fuera la condición por separado. Es decir, una persona que tiene TDAH y autismo no tendría las mismas características y el funcionamiento como lo haría una persona que solo tiene TDAH o que solo tiene autismo. Entonces ahora la gran pregunta es cómo se le llama a esta condición. El ADHD, ¿cierto? Autism Deficit Hyperactive Disorder, ¿cierto? En inglés. Em, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a llamar una nueva categoría? ¿Se va a construir un nuevo diagnóstico? No lo sabemos. Pero aún así, ¿cierto? Antes de que un diagnóstico salga al mercado, por decirlo así de alguna manera, se tiene que continuar sustentando. Ahora, pensemos en el GAR como un diagnóstico que trataba de responder a las dificultades de su época. Pero sin duda, hoy en día, nosotros analizar únicamente los patrones de comportamiento y las dificultades de la relación entre estudiantes, ¿cierto? A modo general, sin ir más allá, podríamos caer en grandes errores. Sería tratar un poco quizás el problema de manera superficial sin ver qué es lo que se está escondiendo tras de estas dificultades. ¿Ya? Ahora, si tomamos esta temática de los diagnósticos, me gustaría citar algo que fue muy viral en las redes sociales. La idea de que el DSM-5 se murió, se va a acabar. ¿Sí? Y yo veía en las redes sociales, ¿cierto? Hay un Instagram, ¿cierto? De una terapeuta ocupacional, ¿cierto? Bastante interesante, por cierto, que lo haya planteado de esta manera porque explica bien. En ese sentido, este post yo lo recomiendo, creo que es una buena forma de entenderlo. Sin embargo, si nosotros nos quedamos con el titular o con lo que dice el TikTok o el Reel, ¿cierto?, en la red social, la gente empezaría a pensar qué pasa con los diagnósticos ahora, se van a acabar, se van a morir, qué va a pasar con las personas que fueron diagnosticadas, ¿cierto? Eso sin duda puede generar un problema y también una confusión bastante grande, ¿ya?
Sin embargo, esta ola de noticias de que el DCM se ha muerto en realidad responde a una declaración que dio la APA, que se dieron cuenta de que precisamente no es bueno considerar las patologías de salud mental únicamente a través de diagnósticos categoriales o diagnósticos estadísticos, ¿cierto? Porque fíjense, parte del DCM, ¿cierto? El manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales, ¿ya? Cuando nosotros reducimos las dificultades en salud mental simplemente a etiquetas que tengan la gran mayoría o la población en general, sin duda omitimos muchos aspectos relacionados con la individualidad del sujeto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta noticia más bien es el reconocimiento de que posiblemente vamos a tener que cambiar o migrar de una mirada categorial de diagnósticos a una más dimensional, ¿ya? La gran pregunta es, ¿estamos preparados para ese cambio de paradigma? La verdad es que me genera mis inquietudes al respecto, porque, insisto, yo creo que en nuestra sociedad estamos muy enfocados en las etiquetas diagnósticas, ¿cierto? Y es quizás un poco la consecuencia de cómo se nos enseñó a hablar de salud mental. Esta persona tiene esto otro, ¿cierto? No, tú no tienes esto, tienes esto otro, ¿cierto? Y imagínese que de algún momento todo eso se acabe y digan de la noche a la mañana, no, ya no existe. Están las condiciones para que socialmente entendamos que la salud mental ya no debiésemos hablarla desde categorías, sino más bien desde constructos dimensionales. Sin duda yo creo que eh, debemos prepararnos al respecto, porque si no todavía vamos a estar utilizando diagnósticos, ¿cierto?, para describir a dos personas pensando que tienen exactamente lo mismo, cuando pueden ser dos mundos completamente apartes, ¿ya? Fíjense que hoy en día tenemos distintas opciones a modelos categóricos y yo voy a tratar de presentarles solamente una que a mí me ha llamado mucho la atención, que es esta, la taxonomía jerárquica de la psicopatología. Para quienes quieran verificar al respecto, ¿cierto? Pueden ver aquí algunos aportes de, o mejor, artículos de la misma Asociación Americana de Psicología, donde de una manera más coloquial, ¿cierto? Más vulgarizada, es decir, más para el conocimiento común, explica a lo que se refiere. Y básicamente, muchas personas se han dado cuenta de que hablar únicamente de trastornos mentales a partir de categorías, ¿cierto? Tiene o no tiene, ¿cierto? Esconde mucho la variabilidad que tiene la salud mental, ¿sí? Entonces, de alguna manera, algunos autores empezaron a generar nuevos constructos o nuevas maneras de clasificar las dificultades de salud mental, donde se pueda de alguna manera observar cómo varían no solamente diagnósticos, sino rasgos, síntomas y otros trastornos que la persona pueda tener diagnosticado. Esto sin duda suena mucho más complejo y un reflejo más claro de lo que sería la, mm, la, la complejidad en salud mental y también de alguna manera está avanzando, ¿cierto?, hacia una perspectiva mucho más integradora, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de sistemas para entender las clasificaciones diagnósticas sería una opción, ¿cierto?, contraria a lo que el DSM-5, texto revisado hoy en día, ofrecería, donde en realidad nosotros, para poder describir la salud mental, en vez de basarnos únicamente en una patología, vamos a evaluar síntomas que tengan en común. Y fíjense, este es un poco el modelo de GitHub, ¿ya? De alguna manera no es algo tan diferente de lo que ya conocemos, simplemente es señalar de que la patología, ¿cierto? La psicopatología también tendría ciertos niveles, o mejor dicho, la sintomatología o las características se podrían ordenar de acuerdo a una estructura mucho más abarcativa, por decirlo así.
Entonces, por ejemplo, separa las categorías en espectros y si vamos descendiendo a categorías más discretas, síntomas o rasgos de conducta maladaptativa y así sucesivamente. Es bastante interesante. Y también, por ejemplo, apuntaría que en un futuro, nosotros cuando estuviésemos siendo evaluados, más que hablar si nosotros caeríamos en un diagnóstico, trataría más bien de describir cuál sería nuestro estado de la salud mental, ¿cierto? A través de rasgos más definidos. Por ejemplo, podría ser que en vez de diga usted tiene trastorno bipolar, te podría decir, ¿cierto? Usted tiene trastorno bipolar con un exceso de síntomas internalizantes y con problemas de somatización y desinhibición. Eso quizás en algún momento podría sonar como a chino, ¿cierto? Pero tal vez en un futuro va a ser la tendencia. Yo diría que más bien la evidencia actual va a que nosotros vamos a migrar de las categorías a una mirada mucho más dimensional en salud mental. Y por ende, los que trabajamos con pacientes, ¿cierto? O trabajamos con población que requiera de evaluación, debemos también estar dispuestos a migrar hacia la nueva perspectiva. ¿Ya? Entonces, miren, voy a tratar de hacer este mismo ejercicio de analizar los puntos en común que tiene el GARC para más bien mejor hablar de características o rasgos. Por ejemplo, podríamos decir que las graves alteraciones en la capacidad de la relación y comunicación se ven atravesadas por problemas de comunicación, que lo comparte tanto el autismo o los trastornos del lenguaje. También, por ejemplo, los chicos que tendrían este diagnóstico podría tener intereses atípicos o profundos que posiblemente no sean comprendidos por la sociedad, pero eso también es un síntoma o un rasgo que comparten muchas otras poblaciones, como por ejemplo el autismo o personas que tengan algún trastorno psicótico. Desregulación conductual. Eso sería algo que está entre las personas que tienen trastornos de conducta o trastornos psicóticos. Y la dificultad en la conducta prosocial podría explicarse como un punto medio entre el trastorno del lenguaje y los trastornos de conducta, ya que de alguna manera trastornos de la conducta, tales como lo define el DSM-5 como trastornos de la desregulación destructiva del ánimo, ¿cierto? Tendrían una expresión de síntomas externalizantes más elevado. Entonces, fíjense, yo creo que sería importante tomar en cuenta que cuando alguien reciba un diagnóstico de GAR, lo más seguro es que el diagnóstico como tal no se sostenga bien en el tiempo y sería mejor verificar a qué área podría parecerse más. Y no solamente que va a caer en una sola categoría, sino que a lo mejor va a compartir rasgos o déficit asociados a diversas condiciones del desarrollo o de salud mental. Entonces, la idea de hacer este análisis y de implantar esta reflexión, ¿cierto? Sería que nosotros pudiésemos migrar de la mirada del GARC como un diagnóstico categorial, porque de por sí está desactualizado y es un diagnóstico administrativo para términos de ingreso a los programas, ¿cierto? Y ojalá pudiéramos enfocarnos en comprender cuáles son las características individuales de la persona que tenemos enfrente. Sin duda eso sería mucho más exigente. Requiere una evaluación, requiere una mirada, un enfoque multidisciplinario. Y claramente yo sé que sería muy exigente en un sistema, cierto, educativo donde siempre los recursos son escasos y hay una alta demanda y alto nivel de estrés. Así que en ese sentido yo me gustaría decir que esto podría ser quizás un llamado a la reflexión a la autoridad, ¿cierto?, sobre cómo podríamos mejorar el paradigma, ¿cierto?, sobre cómo referirnos a estas dificultades, ¿ya? Bueno, ahora, algo importante
y hablemos sobre temas más concretos de qué quizás podría ser útil para trabajar con chicos que tengan este diagnóstico de graves alteraciones en la relación y la comunicación. Primero, cierto, mencionar que toda enfermedad, todo diagnóstico, toda dificultad se da en un contexto. Entonces aquí no puedo dejar de mencionar la importancia de mirar el modelo ecológico, ¿sí? Seguramente los psicólogos lo conocen bien, los educadores diferenciales también, pero más que nada, esta idea refiere a de que nosotros como sujetos estamos centrados en un conjunto de estructuras o ambientes que pueden determinar nuestra expresión de la conducta, ¿cierto? Y además también em, coartar quizás las oportunidades o inclusive la libertad, ¿cierto? El arbitrio, ¿cierto? La capacidad de poder actuar. Entonces, este modelo, dicho por Uri Bronfenbrenner, ¿cierto? Plantearía algo interesante. El niño que está en desarrollo, ¿cierto? Está directamente ligado a un microsistema, que este a su vez está contenido en otras capas de sistemas que operan directa o indirectamente en el evaluado, ¿cierto? Y que esto podría, sin duda, generar cambios. Simplemente esto lo dejo instalado para que vean la reflexión, pero sin duda cuando nosotros tenemos que analizar cuál es ese patrón de graves alteraciones en el comportamiento y en la comunicación, ¿cierto? Seguramente necesitamos entrar a analizar el contexto biopsicosocial, también la historia de vida y qué es lo que genera o gatilla esas reacciones em, em, exorbitadas, ¿cierto? O mejor dicho, reacciones em, tan graves, por decirlo así, y que afectan la relación con los otros. Sin duda se tiene que relacionar con el contexto ecológico del estudiante, del evaluado. Otra cosa que siento muy importante que no tenía el diagnóstico de GARC en aquel entonces es los conocimientos que hoy contamos sobre la integración sensorial, ¿ya? La teoría de la integración sensorial, cierto que seguramente los terapeutas ocupacionales son los expertos, kinesiólogos también en mencionar, hablaría un poco de que hay personas que tenderían a ser más hipo o hipersensible a ciertos estímulos y la cantidad de estímulos, ¿cierto?, puede desestabilizar a la persona. Como pueden ver, cuando se redactó el GARC, se habló muy poquito sobre la integración sensorial, porque sin duda eso era algo que estaba aún en investigación. Han pasado más de 36 años desde la publicación del diagnóstico de GARC y hoy en día conocemos muchísimas más cosas, ¿sí? Entonces, sin duda, yo creo que a estos chicos que están diagnosticados se debiese hacer una evaluación del perfil sensorial, porque de alguna manera la regulación de la conducta, ¿cierto?, se va a ver influenciada por la presencia de estímulos o no que pueden ser perturbantes para ellos. ¿Sí? Podemos ver aquí que chicos que tengan umbrales más altos o más bajos de estimulación, ¿cierto? Y más bien el patrón de cómo responde ante esta estimulación va a generar perfiles completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, sin duda, podría ser muy útil y se beneficiarían muy bien ellos de contar con una evaluación en profundidad. Otra cosa que sería importante para trabajar con los chicos que tengan graves alteraciones en la relación y la comunicación es poder medir su autonomía, su independencia, y ahí entra lo que sería la medición de la conducta adaptativa, ¿sí? Si bien es cierto, la descripción del GARC se acerca más a problemas de la comunicación social y a dificultades que podemos observar en el espectro autista, estas pueden afectar la capacidad de autonomía que tengan los chicos. Entonces, una manera de poder quizás ayudarlos en su desarrollo, ¿cierto? Y su evolución es poder mirar
qué áreas de la autonomía de él podrían estar descendidas y poder evaluarlas. ¿Ya? Ustedes saben que hoy en día, en la actualidad, existen muchos instrumentos para poder evaluar conducta adaptativa. De entre aquellos, cierto, que podríamos mencionar sería Avast y Vineland, que son uno de los más conocidos. En el caso de Chile y en el caso de Latinoamérica, contamos con la validación de Avast 2 y prontamente va a salir el Vineland 3 en Chile. Bueno, existe también la versión en España, ¿cierto? Que por la barrera del idioma podríamos todos ocupar en contexto, ¿cierto? Pero sin duda también está el problema de que las escalas de conducta adaptativa también tienen que ser validadas en el contexto que van a aplicar la medición. No sería apropiado, por ejemplo, que yo evaluara en Chile con instrumentos pensados para España, donde se testearon psicométricamente con una muestra de personas españolas. Los españoles y los chilenos hablamos el idioma español, sí, algunos dirían que quizás no tanto, pero somos personas, sujetos completamente distintos. La evidencia de las propiedades psicométricas no se adaptaría de la misma manera si no usáramos más bien un instrumento validado en el contexto nacional. ¿Ya? Entonces, ya para ir finalizando el día de hoy, ¿qué recursos, qué cosas pueden quizás contar aquellas personas que trabajan con personas con graves alteraciones de la relación y la comunicación? Algo que quizás podría servir, ¿cierto? Es la idea de poder generar un plan de acompañamiento emocional y conductual, que esta es una de las normativas que se impulsó por la ley de autismo en Chile, que si bien es cierto, fíjense, no se recomienda únicamente para el autismo. También podrían beneficiarse aquellos estudiantes que tengan dificultades de comportamiento, de control de la conducta en sala, que no pueden comunicarse de manera apropiada, ¿cierto? Tal vez tener un plan sobre qué hacer en caso de que haya una desregulación de la conducta, ¿ya? ¿Qué debiese considerar un plan de este estilo? ¿Sí? Plan de acompañamiento emocional y conductual. Primero, ¿cierto? Identificar al estudiante, el apoderado, el equipo que va a brindar el apoyo ante una descompensación. Y dos ejes, eje preventivo y reactivo, donde se van a plantear qué pasos a realizar hay que dar cuando haya una desregulación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, aquí los psicólogos podemos contribuir a la descripción del eje preventivo a partir de las evaluaciones que nosotros hacemos, ¿cierto? La entrevista, quizás algunas pruebas, podemos ver factores y hechos que sean de vulnerabilidad para el estudiante, ¿cierto? Y generar una mirada preventiva, ¿sí? También otro aspecto que quizás podría servir, ¿no es cierto?, es la literatura, ¿cierto? Y los planes que, por ejemplo, el mismo, citando el país de España, ¿cierto?, han generado para plantear cómo abordar dificultades en el aula, ¿cierto?, con trastornos de conducta o trastornos de comunicación. Sin duda, hay muchísima información disponible que uno podría considerar y adaptar en su contexto. En el caso de Chile, existe material también, por ejemplo, aquí hay un recurso importante que ustedes pudiesen mirar, cómo podrían comprender los desafíos que tienen el acompañamiento de los profesionales de la educación, ¿cierto?, al estudiante autista. Y ahí se mencionan un poco las características de lo que tendría un buen acompañamiento, ¿ya? Entonces, para finalizar, la idea que me gustaría que se llevaran, trabajar con estudiantes con graves alteraciones de la relación y la comunicación implica que uno tiene que tener una mirada transdiagnóstica, porque ese diagnóstico puede tocar a muchas otras categorías y además también puede estar afectadas distintas dificultades eh, en la conducta o en las interacciones del diario vivir. Por ende,
Posiblemente aquí vamos a necesitar la opinión del terapeuta, la terapeuta ocupacional, la opinión del fonoaudiólogo, del psicólogo, sobre qué estaría pasando en este caso en particular, ¿cierto? Para poder generar apoyos, ¿cierto? Individualizados, ¿sí? En ese sentido, ustedes saben, aquí nosotros en la DIPA hemos preparado un diplomado para poder abordar cómo los psicólogos podemos hacer estas evaluaciones, ¿cierto? Y quizás contribuir no solamente ante las situaciones en las graves alteraciones de la relación y la conducta, sino también de la relación y la comunicación, sino también en muchas otras condiciones o trastornos mentales. Sí, en ese sentido, los quiero invitar a quienes sean psicólogos, ¿cierto? Que puedan tomar el programa para que puedan enriquecer, ¿cierto? Con profesionales tanto de Chile como del extranjero, ¿cierto? eh, su mirada, ¿cierto? Y su ojo clínico para poder hacer evaluaciones que ayuden a los desafíos de los niños y adolescentes hoy en día, ¿sí? Y esa sería mi presentación para hoy. Estoy abierto ahí a las preguntas y sobre todo partiendo con la que hizo Roberto en un principio. Dice, ¿por qué se elimina el concepto de conducta en la descripción del GARC? Antes era GAC-RC. Buena pregunta. Yo creo que a lo mejor el documento de 98 lo explicaría. Yo lamentablemente no lo pude encontrar. Yo creo que seguramente esto responde a un hecho de cómo ha ido evolucionando la literatura. Porque hoy en día no hablamos únicamente de problemas conductuales, sino que más bien la tendencia ha sido en mirar eh, cómo una condición quizás adquirida del desarrollo explicaría el porqué de la conducta. ¿Sí? Ahora dice Pablo, en la escuela en la que trabajo me indicaron que yo como psicólogo soy especialista indicado para emitir un informe que respalde el ingreso a los estudiantes a pie por GARC. No obstante, hasta el momento no he encontrado ningún insumo, instrumento, lista, cotejo u otro que me permita elaborar un informe de forma pertinente y profesional. ¿Qué me recomendarías para sustentar el diagnóstico GARC para que un niño ingrese a PIE? ¿Sería suficiente aplicar ABAS 2? Ahora me pregunto si sigue siendo ético ingresar a estudiantes por GARC después de todo lo que has comentado hoy. Gracias, Pablo. Y si usted se pregunta eso, yo me siento tranquilo porque efectivamente es algo debatible, ¿cierto? Estamos tratando con una categoría que entre comillas no existe, que no está sustentada las razones de por qué se daría, ¿cierto? Y simplemente darla porque sí, no habría problema. Ahora, sin embargo, yo siempre soy partidario de esto. Nosotros vivimos en un sistema, ¿cierto?, donde se necesitan las adecuaciones, ¿cierto?, educativas que puede brindar. Entonces, si la única forma que por hacer un bien a un niño podríamos ingresarlo por ese programa, sí, adelante. Se puede hacer, se debiese hacer, ¿cierto?, con la mejor de las intenciones. Lo que me preocupa es que la misma, si repasamos la misma normativa del PIE, ¿cierto? Para poder ingresar se necesita aquí un certificado médico con diagnóstico de salud mental. Seguramente un diagnóstico de salud mental asociado a las categorías que nosotros pudimos ver aquí, ya sea autismo u otra categoría, ¿cierto? Que hablaría de estas relaciones em, estas dificultades en la relación, ¿cierto? Y la comunicación. Ya en ese sentido aquí yo creo que usted podría señalar de que además del informe que usted haría, tendría que haber una evaluación médica sin duda. Y aquí se especifica diagnóstico de salud mental, es decir, podría ser incluso necesario sea psiquiatra o neurólogo, ¿sí? También pediatra aquí señala, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no sería correcto señalar que toda la responsabilidad dependiera de usted, ¿ya? Franco, y después leo la pregunta de Ashley.
No puede hablar, dice. em, Ahora sí, soy Constanza, así que no me pude conectar ya. por mi aplicación, o sea, por mi aplicación, sí. Mi duda es, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, ingresé porque me interesa este diagnóstico porque ya tengo 3 niños que este año ingresan al PIE con este diagnóstico. Ya, es súper difícil, bueno, la verdad yo lo desconocía y se me asimila mucho al autismo. De hecho, las características que algunos de estos niños tienen son muy similares al autismo. Entonces, bueno, hay uno de los diagnósticos que me llegó en tercero básico. ¿Nos es recomendable derivar en algún punto a que se reevalúe por neurólogo otra condición? Porque igual esto es un diagnóstico permanente, se supone que es para toda la vida. Entonces, me cuesta todavía como asimilar esto y como lo que hizo usted, como esto hay algo más, como hay otro diagnóstico más. O puede estar interconectado con otros más. Entonces es muy difícil como de, porque igual este año llegaron 3 y creo que viene un tercer niño, o sea, un cuarto niño que lo están evaluando por Sí, eso precisamente lo que usted comenta es la razón por la que yo quise hacer este seminario y la verdad que me preocupa, porque está pasando esto de que una categoría que se creó en 1990 está generando ingresos de necesidades educativas permanentes en el sistema, ¿cierto?, de educación en Chile, cuando quizás ese mismo diagnóstico es tan inespecífico, puede abarcar muchas cosas y sin duda desordenar un poco el origen de por qué ese chico tendría esos problemas, se comportaría así. Sin duda yo recomendaría que ustedes cuando vean que alguien se ingresa con GARC, em, de alguna manera se haga una evaluación en profundidad, incluyendo una evaluación del médico, ¿cierto? Para explicar un poco qué es realmente lo que tiene. Porque el criterio diagnóstico, ¿cierto? Podría encajar en cualquiera de estas cuatro o quizás incluso más. Aquí no agregué, ¿cierto?, el trastorno estrés postraumático, pero también hay síntomas o características que se explican aquí que podrían calzar con dificultades que alguien experimenta con un trastorno estrés postraumático. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico es demasiado amplio. Ya estamos hablando aquí, voy a ingresar al PIE porque tiene dolor de guata, ¿cierto? Y dolor de guata puede ser cualquier cosa. Entonces, sin duda, dado que esto está estipulado en el ministerio, ¿cierto? Y las personas podrían ingresar, mi recomendación es que siempre cuando tengan este diagnóstico traten de no olvidar de que este no es un diagnóstico real, no es un diagnóstico demostrado en el consenso internacional. Y a mí me gusta este título que puse, ¿cierto? Sería como hablar, a ver dónde está, es que es el TEA chileno, ¿cierto? Pero en realidad, esto para decir, ¿cierto? Como de manera graciosa, pero en realidad que carece de fundamento, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Yo le digo esto mucho a los psicólogos cuando hago mis clases de BISC. Em, el decreto 170 dice una cosa, lo usamos para beneficiar a las personas, ¿cierto? Está establecido, ayuda a que haya subvención y se cumpla los recursos para esta población. Pero ¿cuánto de eso la gente está prefiriendo utilizar el decreto 70 como la evidencia final cuando en realidad no existe? El decreto 170 es una generación un poco después del GARC, pero sigue siendo desactualizado. La misma noción de necesidades educativas transitorias y permanentes. El TDAH, ¿por qué sería transitorio? Entonces, no, aquí para nosotros poder ayudar realmente a la población, utilizando quizás los recursos que tenemos, debemos ser capaces de hablar los dos lenguajes, entender cómo está administrativamente planteado el apoyo, ¿cierto? Y cómo está la evidencia hoy en día y la mirada más correcta, ¿cierto?, sobre cómo abordarlo, ¿ya? Yo lo que propondría en este caso, ¿cierto?, es que uno viera, ya, este GARC se parece más al tema de autismo, al tema de trastorno del lenguaje o a un trastorno de conducta.
Aquí no supe cómo agregar, ¿cierto? El tema del perfil sensorial. Pero eso sería súper importante porque a lo mejor eso es lo que genera las descompensaciones y gatilla los patrones desadaptativos de comunicación. Y eso no está incluido en el diagnóstico. Entonces, hay que manejarlo. Ahí Carola dice, en mi colegio este año han ingresado dos GAR que presentan características de trastornos. ¿Estaría incorrecto? No, de hecho formaría parte de los trastornos de conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta categoría puede generar problemas, confusión, ¿cierto? Sobre todo para quienes no manejen criterios diagnósticos. ¿Ya? Así que en ese sentido, tendríamos que poner más atención sobre cómo evaluamos a a estos chicos, ¿cierto? Déjenme ver un poco lo que dice Ashley. Mi duda es que en mi caso en la escuela me indicaron que para que el GARC se pueda considerar para el ingreso por el estudiante debe contar obligatoriamente con un diagnóstico de salud mental asociado al estado anímico como depresión, ansiedad. Sí, eso es correcto. Eso es lo que la normativa dice. Precisamente, para que pueda ingresar alguien como ingreso excepcional al PIE por GARC, debe estar con un diagnóstico de salud mental, sin duda. ¿Ya? Dice, pienso que los GARC son todos los que no calzan con otros diagnósticos. A veces puede pasar, porque ¿cuál es el problema? La gente no sabe de psicopatología, no se preocupa de hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial. En Chile estamos muy acostumbrados a poner etiquetas, ¿cierto? La gente inventa etiquetas incluso, pero nadie ve el sustento o el trasfondo que hay cuando se habla de alguna condición, porque hay años de estudio, hay años de debate científico. Logramos cambiar el autismo de las mamás refrigerador a entenderlo como una condición del neurodesarrollo. Hoy en día estamos hablando de la neurodiversidad. Todo eso se debe gracias a que la misma ciencia se ha ido rectificando y corrigiendo. El problema ahí es que lamentablemente la autoridad, las políticas públicas nunca van a estar tan al día como el debate científico. Entonces, los actores en esta parte no debemos depender de la normativa para eh, emplear nuestro juicio clínico. Debemos depender de los conocimientos de nuestro rubro profesional. ¿Ya? Dice Ashley, ¿podría considerarse una especie de ansiedad o depresión que genera alteraciones en la interacción con otros, adaptación? También podría estar incluido, ¿cierto? Yo creo que por eso, quizás la categoría para que ingrese al PIE va a ser GARC, pero sin duda hay que indagar muchas otras más comorbilidades que podrían sustentarlo, ¿ya? Para mí sigue siendo el GARC estar mal de la guata, no es específico, ¿ya? No, es que en ese sentido... Por eso es que quizá este va a ser mi antiseminario, ¿ya? Que de alguna manera yo espero que quienes estén trabajando con estas poblaciones, ¿cierto? Incluyan esta mirada más ampliada de lo que sería realmente em, el GARC, ¿ya? Dice, ¿por qué al inicio de la presentación se habló sobre la evaluación con sus pruebas de IBP en el B5? No es necesario aplicar la batería completa, incluyendo que el estudiante presente déficit cognitivo. Ya, muy buena su pregunta, Roberto. Yo comentaba en el principio que yo conocí el GARC por primera vez porque alguien preguntaba si es que estaba correcto diagnosticar el GARC con las pruebas de velocidad de procesamiento del VISC. Eso sin duda es un rotundo no. El VISC no mide eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Que dado que este es un diagnóstico inespecífico, desactualizado y poco conocido, la gente va a inventar y literal, va a alucinar, por decirlo así, como lo haría la IA, ¿cierto? Ah, ya, ¿qué puedo hacer para ver este caso? No conozco nada de instrumentos de evaluación conductual, no, ya pasamos el VISC siempre, ya pasemos el VISC. Y si sale bajo en esto, ya tiene GARC. No, súper equivocado, súper infundado eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, era simplemente para mostrarles por qué yo me inspiré para hacer este seminario el día de hoy. ¿Ya?
Dice Dexy, en ocasiones los niños son derivados y devuelven con respuestas de especialista que se debe esperar hasta los 6 años y ir presentando diferentes desafíos en los años. Ya, yo creo que eso pasa, Dexy, y es verdad porque, sobre todo quizás los diagnósticos intelectuales, se prefiere siempre hacerlo después de los 6 años cuando comienza la etapa escolar, para ver si realmente las dificultades se deben a falta de estimulación o algo más como temporal, ¿ya? Dice Joana, a nosotros nos pasa que las mamás no lo quieren llevar al neurólogo cuando es evidente la condición y lo peor que por más que quisiéramos ayudar no se puede. Lo que se está usando mucho la DEC para los niños con TEA. Sí, en ese sentido el mismo ministerio plantea que al parecer los formularios adaptados serían mejores los de TEA en ese caso. En mi caso tenía un estudiante GAR que luego se revaló y pasó a ser trastorno de déficit atencional. Ya también hay un ejemplo de cómo este trastorno o esta condición, por decirlo así, en realidad podría después migrar a otra cosa. Entonces no es un diagnóstico, sería un metadiagnóstico o una condición claramente em, inespecífica. ¿Ya? Dice Elizabeth, me da la impresión de que la discusión actual sobre TEA a veces se privilegia el instrumento por sobre la comprensión del sujeto. No es que los instrumentos no tengan lugar, pero el riesgo es que opere como cierre más que como apertura de preguntas. Totalmente, Elizabeth, muy de acuerdo con usted. Por eso también yo siempre señalo, no es simplemente aprender a aplicar un instrumento, es entender la lógica que suscitó la creación de ese instrumento y el por qué. Que eso generalmente cuando hacemos evaluaciones constantemente lo olvidamos. ¿Ya? Preguntaba lo de la evaluación con las subpruebas de IBP de B5, ya que como criterio comunal donde trabajo le exigen para elaboración de informes psicoeducativos. Ya, entiendo. Sí, yo creo que era algo como por la sexta, séptima región, que alguien propuso que el IBP tendría que ver con el GARC. Es muy fácil, cualquier persona que investiga sobre qué es lo que sustenta el índice de velocidad de procesamiento podría claramente ver que no tiene mucha relación con el GARC, ¿ya? En ese sentido, estamos midiendo con una prueba de inteligencia síntomas que tengan que ver con problemas de la comunicación, intereses atípicos, desregulación conductual y problemas de conducta prosocial. No, ¿cierto? El índice de velocidad de procesamiento más bien es una mirada o es una medida de la habilidad de la persona para hacer escaneo visual, tomar decisiones a partir de estímulos visuales rápidos. ¿Sí? En Talcahuano específicamente lo exigen. Ya, muy bien. Si alguien de Talcahuano en algún momento quisiera justificar por qué IBP no sería bueno, escríbanme un correo. Yo feliz de poder brindarles algunos argumentos de por qué, aquí está mi correo, ¿cierto? Por qué el índice de velocidad de procesamiento no sería un buen indicador para una condición como esta. Ya aquí realmente tiene que haber una evaluación por psiquiatra o que conozca a alguien de salud mental. ¿Sí? Quisiera retomar una pregunta inicial. Como psicóloga, ¿con qué instrumento de entrevista debería usar para justificar un diagnóstico de GARC? Buena pregunta. Yo creo que más que instrumentos, sin duda tienen que hacer una evaluación conductual, ¿ya? Una evaluación conductual, una evaluación de la conducta adaptativa, podrían explicar un poco el contexto. Una entrevista, quizás también una entrevista psiquiátrica podría ser útil para verificar si hay o no em, sintomatologías que describe aquí la condición. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos criterios diagnósticos también son muy inespecíficos, lamentablemente. Pareciera ser un autismo disfrazado, pero cuando uno lee el decreto N815, ve que también hay cosas que también podrían pasar en muchas otras condiciones. Entonces, yo creo que quizás, Camila, lo que usted debiese hacer es, si quiere basar el diagnóstico a partir de lo que sería el GARC, tendría que mirar los criterios diagnósticos aquí, en este documento. De ahí tratar de considerarlo. Aunque a mí particularmente yo sé, y yo sé que ustedes que trabajan en escuelas deben hacerlo, pero a mí me da como urticaria, es como decir, yo estudié para aliviar el dolor de guata de la gente. No, ¿cierto? La medicina quizás diría algo mucho más sofisticado al respecto, pero aquí estamos trabajando con diagnósticos que son
anticuados, ¿cierto? Desactualizados, que ignoran 30 años de investigación. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Pero sin duda también, em, si lo hacemos por el bien de los niños, ¿cierto? Que puedan ingresar al sistema por esto, bienvenido sea, ¿ya? Bueno, creo que ya me pasé bastante, ¿cierto? Voy a darle el espacio a Juan Ignacio para que pueda hacer el sorteo. Si tienen más dudas mientras se hace el sorteo, ustedes pueden escribir en el chat. Yo voy a estar respondiendo preguntas, ¿sí? Súper. Germán, muchísimas gracias por la exposición. Se nota que habían muchas preguntas y muchas ganas de seguir aprendiendo. Así que de verdad agradecemos a todos y toda su participación. Y bueno, entiendo que Germán obviamente los dejó a todos y todas invitadas al programa. Así que ahora vamos a detener la grabación y vamos a ir con el sorteo.